Bueno, vamos a ver algunas definiciones de Euclides, no las 23, porque hay algunas definiciones que son en el espacio y nosotros nada más queremos las definiciones que son en el plano. Vamos a comenzar con la primera definición, que es la definición de punto. Un punto es lo que no tiene partes, que eso ya lo conocemos nosotros desde siempre. Eso es un punto. La definición número 2 es la definición de línea. Una línea es una longitud sin anchura, entonces de modo que esto puede ser una línea, pero también esto es una línea porque es una longitud sin anchura. La definición número 3 lo que dice es que los extremos de una línea son puntos. Entonces, esto que tengo aquí es un punto, aquí también es otro punto, pero los que viven por aquí también son extremos, entonces también son puntos. Por eso aquí tenemos, o les puede sonar la definición de que una línea es una sucesión infinita de puntos. Entonces, también tenemos aquí puntos, lo mismo para la línea que no es recta. Entonces, y eso pues nos lleva a la pregunta cómo definimos una línea recta. Y justamente Euclides decía, una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Eso puede parecer muy raro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a ver esta línea primero curviadita y entonces si yo la siguiera, como que aquí los puntos cambian, como que se tuercen un poquito, van hacia arriba, como que no siguen la misma dirección. Y en esta línea, que si es recta, si los puntos, si la vamos recorriendo, pues los puntos siempre siguen una misma dirección, no tienen como ningún cambio. Entonces, justamente es esto a lo que definía Euclides como una línea recta. La definición número 5, 6 y 7 tienen que ver con el espacio, que no las vamos a ver, son definiciones de superficie plana, de un plano. La definición número 8, que es la que a donde nos saltamos, es la que nos dice un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas. Entonces voy a necesitar dos líneas que se encuentran una a otra en un plano y no están en línea recta. Euclides hacía mucho énfasis en el plano porque les digo, definió cosas para el espacio. Entonces voy a marcar las dos líneas. Entonces tengo esa línea, pero también tengo esta otra que se cortan en un punto, decía Euclides, se deben de intersectar. Ese punto se va a llamar vértice. Y entonces lo que sucedió aquí es que hay cuatro aberturas. Entonces esta es una abertura, la que está aquí es otra, otra y otra. No voy a marcarlas todas, nada más, de hecho solo voy a marcar dos aberturas. Bueno, no, esta y sí, nada más esas dos aberturas. Y entonces eso es a lo que definía Euclides como ángulo. Ese es el ángulo. Que a nosotros no nos interesa tanto este ángulo, sino el que está en la definición 9, que nos dice, bueno, un ángulo rectilíneo es aquella abertura, pero ahora va a ser entre dos líneas rectas. Esa es la que nos interesa a nosotros. Entonces nosotros vamos a tener nuestras líneas rectas que se intersectan en un punto que les digo, ese punto lo llamamos vértice. Y entonces tenemos nuestras cuatro aberturas que ahora sí quiero marcarlas. Entonces tengo esta azul, ese va a ser un ángulo. Euclides le llamaba ángulo rectilíneo, para nosotros es ángulo tal cual. Déjenme marcarlo de verde y el último lo marcamos de negro. Entonces tengo estos ángulos, esos cuatro ángulos, y lo quería marcar porque justamente vean el rojo y el azul comparten o tienen como una línea en común, los dos tocan a una línea, digamos, tienen un rayo en común. Entonces vamos a decir que esos dos ángulos son adyacentes. Pero si se fijan en el azul y en el verde, o en el rojo y en el negro, esos no comparten línea. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el azul y el verde son ángulos opuestos por el vértice. Lo mismo para el rojo y el negro, esos dos ángulos son opuestos por el vértice, siempre y cuando estén en una misma línea, porque eso quiere decir, miren, si yo hiciera una línea así, marco una segunda línea así y una tercera línea que empiece también en este punto, pero que no es, o sea, ya son tres líneas, no son solo dos, aquí en este dibujo son solo dos, pero en esta ya son tres líneas. Tengo, vamos a ponerles nombre, tengo la línea A, la B y esta C. Entonces aquí ya no puedo decir, bueno, tengo este ángulo y este sí es adyacente a este otro,
pero ya no puedo decir que este rojo sea, por ejemplo, opuesto por el vértice a este azul, porque no son las mismas líneas. Esto de opuestos por el vértice solo es cuando sean con 2 líneas, no con 3 o con 4 o las que quieran más y que el vértice esté en medio de ellas, pues ya no son opuestos por el vértice. Sí podemos decir que este rojo con 2 rayitas y el azul siguen siendo adyacentes porque comparten un lado, un rayo de la abertura, pero este rojo que está aquí ya no es opuesto por el vértice con el azul. Tengan cuidado con eso porque vamos a demostrar algo que tiene que ver con los ángulos opuestos por el vértice. La definición número 10 lo que me dice es que cuando una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos es recto y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular. Entonces vamos a tener una recta y si da la casualidad que cuando yo marco otra hace que mis ángulos adyacentes sean iguales, o sea, este ángulo que vive aquí sea igual al que vive de este lado, eso quiere decir que a cada uno de esos ángulos le llamo ángulo recto. De hecho, va a ocurrir que también estos ángulos sean iguales, sean rectos, y de hecho nosotros los vamos a denotar o los vamos a dibujar generalmente por un cuadradito, ¿no? O por un rectángulo, justo para tener esta marca de que pues son ángulos rectos. Y así definimos, o así definía Euclides, lo que era rectas perpendiculares. Y si ya tengo, bueno, además otra cosa que se me estaba pasando decirles, ustedes recuerdan que les decían, es que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Es correcto, nada más que nosotros no vamos a utilizar los grados, vamos a utilizar radianes. Y para nosotros un ángulo recto, acuérdense, si convierten 90 grados en radianes, pues eso es igual a pi medios. Entonces nosotros vamos a decir, nuestros ángulos rectos son o miden pi medios. Eso porque los grados no son números reales, entonces para no tener inconsistencia con los números reales, por eso a nosotros nos gusta más trabajarlos en radianes, entonces acostúmbrense a trabajar ángulos en radianes, por favor, que no vamos a utilizar en demasía las medidas de los ángulos, pero cuando las lleguemos a utilizar, sí acuérdense, radianes. Entonces, eso me gusta porque si ustedes se fijan en todo el ángulo que se forma, por ejemplo, desde este punto con este vértice, desde este punto hasta este que está aquí, o sea, si nos fijamos en toda esa abertura, pues en realidad eso es un ángulo que es igual a la suma de dos ángulos rectos. Y la suma de dos ángulos rectos, si yo sé que el ángulo recto mide pi medios, pues entonces serían pi medios más pi medios, que eso no queda de otra que ser pi. Entonces justamente lo que decimos es, bueno, pues este ángulo o en una recta, la abertura de un punto como a otro punto distinto, es una abertura que mide pi. Entonces eso para que también les quede así como bien claro o que la suma de dos ángulos rectos es pi. Ya que tenemos la definición de ángulo recto, pues entonces podemos definir qué es un ángulo obtuso y un ángulo agudo, que son las definiciones 11 y 12 de Euclides. Entonces Euclides nos decía, cuando tú tienes ángulos mayores que un recto, pues eso es un ángulo obtuso, y cuando tienes ángulos menores que un recto, pues eso sería un ángulo agudo. Entonces aquí tengo un ángulo mayor que pi medios, entonces este es un ángulo obtuso, y el adyacente a él sería un ángulo menor que pi medios, entonces este ángulo es un ángulo agudo. Esas son las definiciones 11 y 12 de Euclides. La definición número 13 me dice un límite es aquello que es extremo de algo. Eso suena súper ambiguo y hasta ahorita habíamos visto que los extremos de una recta son puntos. Entonces, pues si son extremos, entonces los puntos son límites. ¿Límites de qué? De la recta. Pero lo que nos interesa es la definición 14, que lo que dice es que una figura es aquello que está contenido por cualquier límite o límites, de modo que vamos a tener que una figura podría ser
algo que se vea de esta manera, que es lo que está dentro de estos límites que son rectas, segmentos de rectas. O también podría ser esto que está aquí, una figura, que espero se la imaginen como debería de ser, o sea, una circunferencia, que de hecho va a ser justamente las definiciones 15 y 16, que nos dice un círculo es una figura plana comprendida por una línea llamada circunferencia, que es esta línea negra, tal que todas las rectas que caen sobre ella desde un punto fijo de los que están dentro de esa figura son iguales entre sí, y ese punto fijo se llama centro del círculo. Entonces, ¿qué quiere decir esta definición? Pues tenemos nuestro punto fijo, digamos el centro, y entonces esta parte de que todas las rectas que caen sobre ella desde un punto fijo, es decir, imagínense un segmento de recta que va hacia la circunferencia, otro segmento de recta que va hacia la circunferencia, cualesquiera dos. Resulta que esos dos segmentos de recta miden exactamente lo mismo. Esa es la definición de circunferencia. La definición 17, 18 tienen que ver con el espacio, entonces nos saltamos a la definición 19 que nos dice las figuras rectilíneas son las comprendidas por rectas. Entonces, la circunferencia pues no es una figura rectilínea porque justamente la línea, la circunferencia pues no es una línea recta, pero la que dibujé en el lado izquierdo pues sí es una figura rectilínea porque pues está formada únicamente por líneas rectas. La definición número 20 habla entonces de la figura más pequeña que tenemos. Entonces primero voy a dibujar, fíjense que si trato de dibujar con dos líneas rectas, pues no me sale una figura, ¿no? No hay nada encerrado. Entonces necesito dibujar una línea más y entonces eso que se me forma es la figura rectilínea más pequeña, que es la de tres lados, digamos, el triángulo, ¿no? El que le llamamos. Y entonces en la definición 20 de Euclides, él nos decía, pues de todos los triángulos, el equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Voy a intentar dibujar un triángulo equilátero. Entonces vamos a tener tres lados iguales, más o menos. Ese sería el equilátero. Tenemos también los isósceles, que son aquellos que tienen dos lados iguales. Voy a dibujarlo de esta forma. Y entonces, si se fijan, esta definición no es excluyente, es decir, tenemos que un isósceles tiene dos lados iguales, pero no me dice absolutamente nada del tercer lado. Entonces, los equiláteros resulta que también son isósceles, pero al revés, es decir, todos los isósceles pues no son equiláteros, ¿no? Y tenemos isósceles que tienen dos lados iguales y uno distinto. Y finalmente, el último tipo de triángulo es aquel que tiene sus tres lados distintos. Entonces voy a ponerlo así, más o menos. Entonces tenemos un escaleno y tenemos otra clasificación de triángulos que es justamente la definición 21 de Euclides, que nos dice, bueno, también tienes puedes clasificar los triángulos en otros tres tipos, que sería el triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo recto. Tienes los triángulos acutángulos, que son aquellos que tienen todos sus ángulos agudos, y el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso. Pregunta, ¿hay triángulos que puedan tener dos ángulos rectos o dos ángulos obtusos? Vayan pensando en esa pregunta y con la clase 3 estoy segura que ya van a poder responder esa pregunta. Y finalmente, la definición 22 tampoco la voy a escribir, nos saltamos a la última definición que es la 23, que nos habla acerca de las rectas paralelas y nos dice las rectas paralelas son aquellas que estando en un mismo plano y siendo prolongadas indefinidamente en ambos sentidos, no se encuentran una a otra en ninguno de ellos. Esta definición es la que vienen manejando desde el kinder, cuando les decían, miren, las rectas paralelas son aquellas que por más que prolonguen, nunca se van a intersectar ni de un lado ni del otro. Esa es la definición.